Hoy conocerás una de las historias más sorprendentes jamás contadas, la vida de Moisés, marcada por milagros que cambiaron el destino de un pueblo entero. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás cómo un hombre común fue elegido para realizar los actos más extraordinarios, desde enfrentar a un poderoso rey hasta abrir el mar con sus propias manos. Quédate hasta el final, porque cada parte de esta historia revela un milagro mayor que el anterior, y te prometo que no querrás perderte ni un solo detalle. Para entender la magnitud de esta historia, primero debemos viajar al antiguo Egipto, una de las civilizaciones más poderosas de la historia. En esta tierra de faraones y pirámides, el pueblo hebreo vivía bajo una cruel esclavitud. Durante generaciones fueron forzados a construir grandes ciudades para sus amos egipcios, soportando un trato inhumano y sin esperanza de libertad. En medio de esta opresión, el faraón, temiendo el creciente número de hebreos, ordenó una ley terrible. Todos los recién nacidos varones debían ser arrojados al río Nilo. Era un tiempo de oscuridad y desesperación, y parecía que no había salida. Pero es justo en este contexto que nace nuestro protagonista, Moisés. Su vida, desde el primer instante, estuvo destinada a ser diferente. En una humilde familia hebrea nació un niño hermoso. Su madre, desesperada por salvarlo del decreto del faraón, lo escondió durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, ideó un plan audaz. Construyó una pequeña cesta de juncos, la impermeabilizó y colocó a su bebé dentro. Con el corazón roto pero aferrada a una pequeña esperanza, dejó la cesta flotando en las orillas del río Nilo, el mismo río que debía ser su tumba. La hermana mayor del niño, Miriam, observaba desde lejos, esperando ver qué sucedería. Este acto de fe de una madre desesperada desencadenó el primer gran milagro en la vida de Moisés, porque no fue una persona cualquiera quien encontró la cesta, fue la propia hija del faraón. Al ver al niño llorando, sintió compasión y decidió adoptarlo, llamándolo Moisés, que significa salvado de las aguas. Así, el niño, que debía morir por orden del faraón, creció como un príncipe en el palacio, educado en la sabiduría y el poder de Egipto, sin saber que el destino le tenía reservado un papel mucho más grande. Moisés vivió como un príncipe egipcio durante 40 años. Tenía todo lo que alguien podría desear: riqueza, estatus y poder. Pero dentro de él, algo no estaba bien. Un día, al ver cómo un capataz egipcio maltrataba brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés no pudo contenerse. En un arrebato de ira intervino y mató al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. Pensó que nadie lo había visto, pero al día siguiente descubrió que su secreto había sido revelado. Aterrado de que el faraón se enterara y lo castigara, Moisés huyó de Egipto. Dejó atrás su vida de lujos y se exilió en la tierra de Madián, un vasto desierto. Allí pasó de ser un príncipe a ser un simple pastor de ovejas. Durante otros 40 años vivió una vida tranquila, se casó y tuvo hijos. Parecía que su pasado como príncipe egipcio y su conexión con el pueblo hebreo habían quedado atrás para siempre, pero el plan divino para él apenas estaba comenzando. Un día, mientras pastoreaba su rebaño cerca del monte Horeb, Moisés vio algo que desafiaba toda lógica: una zarza que ardía en llamas pero no se consumía. Intrigado, se acercó para investigar este extraño fenómeno. Fue entonces cuando escuchó una voz que salía del fuego, llamándolo por su nombre. Era la voz de Dios, quien le reveló su misión. Moisés debía regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, que ahora era un anciano de 80 años, se sintió completamente incapaz. Puso excusas, argumentando que no era un buen orador y que el faraón nunca lo escucharía. Pero Dios le aseguró que estaría con él y le dio señales milagrosas para demostrar su poder. Su bastón se convirtió en una serpiente y su mano se cubrió de lepra y luego sanó al instante. A pesar de sus miedos, Moisés finalmente aceptó su llamado. Dejó su vida de pastor y emprendió el viaje de regreso a Egipto, armado solo con su bastón
y una fe incipiente para enfrentarse al hombre más poderoso del mundo. Al llegar a Egipto, Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el nuevo faraón. Con valentía le transmitieron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, cuyo corazón estaba endurecido, se burló de ellos y se negó rotundamente. No solo eso, sino que aumentó la carga de trabajo de los esclavos hebreos, haciendo su vida aún más miserable. Fue entonces cuando comenzó una de las confrontaciones más espectaculares de la historia. Para demostrar que su mensaje era divino, Moisés desató una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior. Primero, el agua del río Nilo se convirtió en sangre, matando a los peces y haciendo imposible beberla. Luego, ranas cubrieron toda la tierra, seguidas de enjambres de piojos y moscas que atormentaron a los egipcios. Plagas de ganado, úlceras dolorosas y una tormenta de granizo y fuego cayeron sobre el país. Después, una nube de langostas devoró todo lo verde que quedaba, y una densa oscuridad cubrió Egipto durante 3 días, una oscuridad tan palpable que nadie podía moverse. Con cada plaga, el faraón prometía liberar a los hebreos, pero tan pronto como la plaga se detenía, volvía a endurecer su corazón. Sin embargo, la 10ª y última plaga sería la más trágica y la que finalmente rompería su resistencia. La 10ª plaga fue la más devastadora de todas: la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero en el calabozo. Dios instruyó a los hebreos sobre cómo protegerse. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Esa noche, mientras el ángel de la muerte pasaba por Egipto, pasaría de largo por las casas marcadas con la sangre. Este evento se conoce como la primera Pascua. Mientras los egipcios lloraban la pérdida de sus hijos, el faraón, finalmente quebrado, llamó a Moisés en medio de la noche y le suplicó que se llevara a su pueblo y se fuera de Egipto. Así, después de 430 años de esclavitud, los hebreos salieron de Egipto en una procesión masiva. Se llevaron sus posesiones y el oro y la plata que los egipcios les dieron, ansiosos por verlos partir. La libertad, que parecía un sueño imposible, finalmente se había hecho realidad. Pero su viaje apenas comenzaba, y el mayor milagro aún estaba por venir. El júbilo de la libertad duró poco. Apenas los hebreos habían partido, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Reunió a su poderoso ejército, con sus mejores carros de guerra, y salió en su persecución. Los hebreos, mientras tanto, habían llegado a la orilla del Mar Rojo. Cuando miraron hacia atrás y vieron la nube de polvo del ejército egipcio acercándose, el pánico se apoderó de ellos. Estaban atrapados. Delante tenían el mar, y detrás al ejército más temible del mundo. Desesperados, clamaron a Moisés, acusándolo de haberlos llevado allí para morir. En ese momento de máxima tensión, Moisés, confiando en Dios, levantó su bastón sobre el mar. Entonces ocurrió lo impensable. Un fuerte viento del este sopló durante toda la noche, y las aguas del Mar Rojo se dividieron, formando 2 muros de agua a cada lado y dejando un camino de tierra seca en medio. Los hebreos caminaron por el lecho del mar hacia la otra orilla, a salvo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, Moisés extendió de nuevo su mano, y las aguas volvieron a su lugar, ahogando a todo el ejército del faraón. Al otro lado, el pueblo de Israel vio el poder de su salvación y estalló en cantos de alabanza. Habían presenciado uno de los milagros más grandiosos de todos los tiempos. Después del milagro del Mar Rojo, el pueblo de Israel comenzó su larga travesía por el desierto, un viaje que duraría 40 años. Este tiempo fue una prueba constante de fe. El desierto era un lugar inhóspito, sin comida ni agua. Rápidamente, el pueblo comenzó a quejarse, extrañando incluso la esclavitud en Egipto. Pero una vez más, Dios proveyó de manera milagrosa. Cuando se quejaron de hambre, Dios hizo llover del cielo un alimento misterioso llamado maná, que aparecía cada mañana con el rocío. Cuando se quejaron de sed,
Moisés golpeó una roca con su bastón, y de ella brotó agua fresca para todo el pueblo. Durante su viaje llegaron al monte Sinaí, donde Moisés subió para recibir la ley de Dios. Allí, en medio de truenos, relámpagos y una densa nube, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, escritos en 2 tablas de piedra. Estas leyes se convertirían en el fundamento moral y espiritual de su nación. A pesar de estos milagros continuos, la fe del pueblo flaqueaba constantemente, pero Moisés, como su líder, intercedía por ellos una y otra vez, guiándolos a través de las dificultades del desierto. Tras 40 años de peregrinaje, el pueblo de Israel finalmente llegó a la frontera de la tierra prometida, la tierra que Dios les había jurado a sus antepasados. Moisés, que ya era un anciano de 120 años, había cumplido su misión. Había sacado a su pueblo de la esclavitud, los había guiado a través del desierto y les había dado la ley de Dios. Sin embargo, debido a un momento de desobediencia en el desierto, a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Dios lo llevó a la cima del monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra en toda su extensión. Allí, en la soledad de la montaña, Moisés murió, y Dios mismo lo sepultó en un lugar desconocido. Aunque no entró físicamente en la tierra prometida, su legado fue eterno. Dejó a un pueblo transformado, una nación libre con una ley y una identidad, lista para comenzar una nueva vida. Su sucesor, Josué, sería el encargado de guiarlos en la conquista de su nuevo hogar. La historia de Moisés es mucho más que un simple relato antiguo. Es una epopeya sobre la fe, la liberación y el poder de los milagros. Desde ser un bebé salvado de las aguas del Nilo hasta convertirse en el líder que desafió a un imperio y abrió el mar, la vida de Moisés demuestra que una persona ordinaria puede ser usada para hacer cosas extraordinarias. Los milagros que presenció su pueblo, desde las plagas en Egipto hasta el maná en el desierto, no fueron solo demostraciones de poder, sino señales de un plan divino que guiaba a su pueblo de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Esta historia ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos atrapados y sin salida, siempre hay esperanza. Nos enseña que los mayores desafíos pueden ser el preludio de los más grandes milagros. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida de Moisés. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenidos fascinantes como este. Y nos encantaría saber tu opinión. ¿Cuál fue el milagro de Moisés que más te impactó? Déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.